Ya, compadres, estamos en Colonia, Alemania, donde vivimos nosotros. Sí. Y tú me contaste, eso fue idea tuya, ¿sabes? Sí. Que hay una... Cuéntalo tú. TikTok vi como varios videos que hay un café acá de Stranger Things, porque salió la cuarta temporada. Y ya, eso. Oye, ¿te vi grande en el video? ¿Me estás alcanzando? Ah, porque hay un hoyo ahí. Ya, pues así que vamos a entrar, vamos a cachar qué hay. Yo vi un par de fotos también. Sí. El bar de Stranger Things. En Colonia, Alemania, vamos. Vamos camino a la café Stranger Things en Colonia y cachamos que la ciudad está plagada de estos letreros de la serie. Eso también son de la serie. Pero dice que son gratis. Pero eso yo creo que era el primer día, pues no creo que ahora. Y adentro tienen los vasitos y todos esos vasitos son de Stranger Things. Oye, está súper bacán. Ah, ese es el Lego que tú me decías. Y eso también. Oye, está pero mucho más bacán de lo que yo pensaba. Ahí están esos los walkie-talkie, mira. ¿Se venden o...? No, son de decoración nomás. Y ese es un juego de Atari que había, mira. ¿Viste? Ahí tiene el logo de Atari. Ah, es como el Pong, pero en la vida real. Ya nos sentamos y pedimos algo, ¿no? O vamos a ver abajo que hace mucho calor. Ahí está la cuestión que le ponían en la cabeza a 11. Una pared entera como Stranger Things, arriba, con puras fotos. Ah, y ahí está la típica cuestión de la mamá de... ¿Cómo se llama, no? La mamá de Will, que ponía eso para comunicarse con él. Sí, sorry. Claro, ahí se comunicaba con la mamá. Bueno, todos tienen que haber visto la serie, pues. Mira, ahí está el walkie-talkie. Hay una ET, sí lo vi. Ah, el juego ese de dragones, ¿cómo es? Calabozos y dragones se llama. Mira, ahí hay un Mario. Oye, está súper bacán la tienda, ¿no? Y esta está ambientada como en la pieza de alguien, ¿no? Sí. En la pieza esa que tenían como en el Keller, ¿no? Mira, Colonia como Stranger Things. Oh, qué bacán, weón. Está súper bacán. Falcon Millennium se llama. Oye, está realmente genial esta cuestión. Yo no pensé que era tan bacano, weón. Yo jugaba sin tele así cuando era niño, pues, weón. Y ahí está el walkie-talkie. Una cámara que se llama Polaroid. Esa que uno sacaba fotos al tiro. Hay una radio, yo también tuve radio así, weón. La heladería estaba esto también, pues. Busquemos una mesita, pero no creo que sea fácil encontrar mesitas acá, weón. Ok. ¿Quieren dos? Sí, dos. ¿Alcanza para dos? Ah, eso. ¿Qué quieres arriba? Tenemos Streusel y punto marshmallow. ¿Las dos cosas no se pueden? Sí. Ah, las dos cosas. Yes, vale. ¿Cuánto cuestan el precio? Gratis, mi amor. Ah, es gratis. Yeah. Ah, qué bien. Pueden comer cuanto quieran. Todos los que queramos, qué bien. Entonces vamos a venir en un ratito más. Ya. Tengo todavía 100 copitos para regalar. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Hasta cuándo está esto? Hasta el 12. Muchas gracias. Mira, ahí tiene el loguito. Puedes venir otra vez, que ahí va a estar mejor, que ahora creo que está un poco muy soft. Sí, voy a venir, te lo prometo. ¿Tú de dónde eres? ¿De Brasil? De Brasil, ah, São Paulo. Sí. Mira qué bien, yo soy de Chile. Ah, qué lindo. Nuestra cocinera es de Chile también. Ah, ¿sí? ¿Está ahí ahora o qué? Muy bien, entonces nos vemos en un ratito más. Vale. Muchas gracias. Gracias. Vamos arriba, ¿no? Arriba había más cosas. Ahí está como el logo de la heladería. Qué genial esa weá. Ahí está el actor principal de Stranger Things. Te pegué una patada, perdón. Mira, ahí está la ropa que usaba 11. O sea, todos... ¿Y eso estaba en la serie? No me acuerdo. Sí, ahí está. La raja. A ver qué va a hacer. Oh, ordinario. Sinceramente, esto está mucho más bacán de lo que yo pensaba. ¿O no? Yo tenía un amigo que trabajaba, este es un bar normal. Tenía un amigo argentino que trabajaba acá. Pero está mucho más bacán. Y esto es oficial de Netflix, pues, bueno. Netflix organizó esta cuestión y transformó este bar. Sí, pues. De hecho, ahí dice Netflix. Netflix como que transformó este bar solamente en Stranger Things. Y de hecho había otro evento al lado del cine que duró varios días, que tenían como juegos de luz y cosas así, pero no alcanzamos a venir lamentablemente. Ya, vamos a comer el heladito y después me gustaría tomarme como una limonada, algo así como más... ¿Había? Ya, entonces nos sentamos en una mesita y después tomamos una limonada, pero está súper bacán el lugar, ¿no? El auto de policía de... ¿Cómo se llama ese weón? Se me olvidó. Ah, ahí dice el nombre, Jim Hopper, sí. Ah, ahí dice el nombre, sí. Ahí está, 11, pero ese es como de la segunda temporada, ¿no? Tercera. Ese es el auto del weón, del hermano de la mina, no me acuerdo el nombre. Es un Camaro. Yo tenía un vecino cerca de mi casa que tenía como un Camaro. Eso no sé qué. Eso no sé lo que es.
¿Esa es la que tú querías? ¿Te querías comprar una casa de Sí, Lego? es la casa de Will y se ha vuelto todo. ¿Ese es el llavero que tú tenías? Sí. No lo saqué aquí o si no van a pensar que te lo robaste. Hay un Will que se ha vuelto. Ah, hay un Will que estaba bueno. Ah, qué excelente, mira. Ahí está el Will bueno. O sea, no es que era malo, sino que el Will hecho mierda. El mismo estilo de los juguetes de Star Wars de los años 80, las cajas. Ahí está cuando se disfrazaron de Ghostbusters, de la Casa Fantasma, sí. Ah, esa es la que murió, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Bárbara. Barb. Ah, ahí está, pero esa es de la primera, ¿no? sí. Ahí está el logo gigante, las lámparas, no sé si estaban así o las pusieron solamente para esta weá. Es todo aquí oficial de Netflix, weón. Oye, si me tomo una cervecita muy ordinario. Es como un Pong, pero en la vida real. A ver. Dos, así se mueve. Ah, así se mueve y después, ¿y cómo lo suelto la pelota? Ah, ahí está. Oye, qué entretenida la weá, weón. Súper entretenido, weón. Ahí está, gol. Ah, y parte del medio la weá. Yo nunca había visto esto, súper entretenido, weón. Yo tenía este juego en el Atari, de verdad, pues, weón. Ah, por la chucha, por estar hablando, weón. Si gano yo, me invitáis tú la cervecita. Ah, por la chucha. ¿Me ganaste? Ya, la última. Yo gané una y tú otra, vamos. Un duelo de chilenos aquí. ¿Cómo te llamas tú? Yo estaba concentrado en la cámara, por eso no podía... Ah, pero este niño es experto, weón. Sí, porque yo ya lo he jugado. Ah, la jugué. Sí, parece que cuando llegamos tú estabas jugando acá, parece. ¡Sí! Oh, ya. La típica cervecita, weón. No podía faltar. Ya, el Marco se pidió aquí 2 vasitos porque quería llevar eso, pero eso estaban sucios. Sí. Así que le dije que pidiera, como son gratis, 2 vasitos de recuerdo. Ya vamos a entrar de nuevo a jugar unos Pac-Man y a tomar otro heladito. Y si es gratis, weón, hay que aprovechar. Obviamente en la noche se ve mucho más bacán iluminado. Pero ese es el bar que está como ambientado en Stranger Things. No sé si será casualidad, pero justo afuera del café del bar hay como un auto, un BMW de los 80, así súper clásico. Cuando uno va entrando al bar están las bicicletas, pues, bueno. No nos habíamos fijado en ese detalle. Están las bicicletas típicas como de los años 80 con esa weá así. ¿Ah? Así eran los asientos, pues. Y hay bicicletas que tenían los cambios aquí al medio. A toda la gente sacando fotos. Yo pensé que al principio iban a como molestar por andar grabando, pero resulta que está toda la gente grabando y sacando fotos, así que ahora está mucho más lleno que antes, ¿no? Está todos los Pac-Man ocupados, así que cagamos. Ah, bueno, nomás, ¿eh? Si hubiera un Fortnite acá, ahí diría mejor. Oye, está el Donkey Kong, ¿ya lo viste? No. La Escuché los primera, sonidos. sí, pues la primera, yo también dije esos sonidos los conozco y era de Donkey Kong. Y después vamos a llegar a la casa y ¿qué vamos a ver? Justo queríamos ver la cuarta temporada, así que vamos a llegar con todo el ambiente de la... Oh no, que venga, morir. Mira, y abajo de la máquina también tiene como el logo de Stranger Things y todo lo mejor es saltar corriendo, no caminando parado. Eso, por ahí va. Hay un juego que se llamaba Popeye que me gustaba más que... ¿Eh? ¿Qué mierda? Porque te pegó cuando tenías el martillo arriba, pues bueno. ¿Voy a llegar? Sí, no, gracias. Ay, Miren, no sé si idea mía, pero ella está vestida como Once, como la personaje. ¿Y este se cree TikToker? ¿Te crees TikToker que andas grabando, güey? Ah, ¿salgo? Hasta los asientos tienen el logo de Atari aquí abajo, ¿cachai? Ah, esas luces se pueden comprar aparte, está súper bacán el Lego de Stranger Things, no, me lo quiero comprar. Es el que tú me estabas hablando delante, ¿no? Sí. Está súper bacán. ¿Quién lo dibujó ese? Will lo dibujó. Juguito naranja, teléfono. Oye, es bacán estar acá porque realmente se siente como estar en los años 80. Incluso hay como olor a años 80. A sobaco de los años 80. Los arcades donde uno iba a jugar juegos eran súper hediondos, eran así como sauna, todos los buenos transpirando. Estoy seguro si esta parte sale en la serie. Eso estaba en la serie, ¿no? No me acuerdo ese mono. O es como que pareciera como de los años 80, ¿no? Pero no sale realmente, ¿no? Que bacán la alfombra. Bueno, si estar en los años 80 esto, pues. A ver si llega ahí arriba. No, tendría que haber nacido en los años 80 va a ser esto, si no, no podía. Yo no tengo ni ganas de comer. Es como es gratis, hay que aprovecharlo, weón. Sí, por favor. Volvimos. Y hay gente que está como, no sé si ideame, pero hay gente que está como vestida así como con la ropa. Ahí está el logo atrás del helado. No quiero dar vuelta a la pantalla para que la gente no piense que lo estoy grabando ahí. ¿Y tú andas vestido como en los 80? Hopper, él se usaba esas camisas así, ¿te acordás?
pero no pasáis ni la primer piso del Donkey Kong. Así que tú no eres de los 80. Impostor, ándate de acá. El segundo lo pasé. Bueno, vinimos a una tienda que se llama Primark y se supone que el Marco me contó que había como una colección de Stranger Things, de ropa, y es como estilo como los años 80. Si te gusta algo, no te lo podías llevar. No. ¿La ciudad donde vive? La ciudad de Stranger Things se llama así, pues, man. Está bonita y el estampado es como de goma, ¿no? Sí. Y este es como peludito. ¿Te gusta ese también? Está bonito. Ya, pues se nos olvidó comentar lo cortito, que en el lugar había mucha gente que hablaba español. Conocimos a ese niñito que era chileno, que dijo que su mamá trabajaba ahí, de hecho. Y una de esas, de todas esas personas que están ahí nos reconoció y ahí dijo que nunca me había visto. Ah, no, pero te estáis saltando un paso. El niñito después nos dijo, oye, estoy en una mesa con gente que habla español afuera, ¿cachai? Fuimos y era una mesa con 7 o 8 chilenos, Sí. ¿cachai? Y una de las niñas que estaba, niña, ¿no? Ha tenido 30 años, chilena, dijo, ah, yo he visto videos, dice, y a él nunca lo había visto sin la cara. Y dijo, puta, qué feo persona, no. Eso. Y había mucha gente, había gente que atendía. Bueno, eso se ve todo en el video. Sí. Vamos a ir al supermercado y vamos a ir a comprar cositas para ver la 4ª temporada de Stranger Things. Vamos. Sí. Ah, Y eso. bueno, eso yo me lo había comprado antes y justo ahí... Acércalo, que se enfoque. ahí. Ve tú, porque yo no veo con los lentes, Ahí, no, eso. hermanita. Bueno, eso es un llavero de Stranger Things. Ya me lo había comprado un par de días antes, pero justo ahí había... Y también lo vendían, ahí estaba. Sí, o sea, no lo vendían, no lo estaba vendían, ahí. pero estaba En la por vitrina ahí, estaba. sí. Ya, eso era. Sí, eso. Esa era tu intervención. Este lugar estuvo entretenido, ¿te gustó? ¿No? Sí, sí. Estuvo súper bacán. De hecho, vamos a ir a pedir heladito para ir fila, así que no, eso no lo vamos a grabar. Dejamos el video hasta acá de Bart, de Stranger Things en Colonia. sea, No, es que estaba es súper increíble bacán. la casualidad que justo el día vamos a ver en la 2ª temporada. Sí. Así que como que vamos con todo el espíritu de Stranger Things. Ya, dejamos el video hasta acá y Chabela, nos vemos.